Soy una vez más el Padre Santiago, mucho gusto de estar con ustedes. Vamos a seguir hablando de esto, lo que hemos venido hablando últimamente. Estamos en las últimas postrimerías del año y lógicamente la Iglesia nos invita a través de las fiestas que hemos pasado, como todos los santos, como todos los difuntos, a considerar lo que podríamos llamar, o lo que debemos llamar, nuestro destino eterno. Algunas personas me han pedido que les comentara o que les hablara qué es lo que yo pienso de la cremación, porque como todos sabemos, hoy normalmente en la mayoría de los casos las personas al morir optan por que sean cremadas y hay costumbres muy, no voy a llamarlas divertidas porque con la muerte no se juega o con los restos de la muerte tampoco debemos jugar, pero sí pasan como muy curiosas, como gente que luego se pelea por tener esos restos, vamos a llamarlos así, o en su casa, o enterrarlos en el jardín. Hay quien los lleva a la montaña y los echa al viento, quien los lleva al mar y lo tira al mar. Entonces me han pedido un poquito que si podemos hablar, aunque sea brevemente, ya que estamos en este tema, de cuál es la opinión cristiana sobre la muerte y el más allá, y concretamente sobre la cremación. Hay que recordar que sí hay un documento de la Santa Sede en donde se nos recuerda que, aunque la Iglesia se inclina por la inhumación de los cuerpos, no prohíbe su cremación. De hecho, el Código de Derecho Canónico dice que, salvo que se haga por motivos contrarios a la fe cristiana, no hay por qué no cremar los cadáveres, pero advierte que son desaconsejables, no son de aconsejar, son desaconsejables ciertas prácticas de guardar las cenizas en casa, porque tanto el cuerpo como las cenizas merecen respeto y veneración, debiéndose depositar en lugar sagrado, sea en cementerios o en columbarios, lugares también sagrados para guardar la ceniza. El directorio señala que parroquias e instituciones religiosas deben un poquito enseñar a la gente y hacerles ver que esto es lo mejor, no llevarse la cosa a la casa, porque además, en el fondo, esas cosas demuestran que puede haber una equivocación o una falta de interpretación de la muerte cristiana. Por ejemplo, un obispo decía, hablando de estas costumbres que se han desarrollado en su diócesis, algo que me parece que es muy sensato y que se lo voy a comentar. Afirma que se trata, esta manía de ir en contra de la incineración de los difuntos, de una manipulación que puede esconder, no que siempre haya, pero que puede esconder ciertas ideas adyacentes o subyacentes más profundas, como por ejemplo la negación de la inmortalidad del alma y de la esperanza de la resurrección. Por eso, este arzobispo comenta cómo el Código de Derecho Canónico permite la incineración si no obedece a razones anticristianas, aunque recomienda la sepultura de los cuerpos. En alguna ocasión hay que tener cuidado porque la cremación podría entenderse de una manera, si no cristiana, por lo menos poco cristiana. Por ejemplo, no dar importancia al cuerpo, la insignificancia del individuo más allá de la muerte. Si esa persona tuviera esa intencionalidad, estaría como deslizándose fuera de la mentalidad auténticamente cristiana. Estaríamos ante un hecho más de lo que hoy podríamos llamar una cultura poscristiana. Como ya no se cree en la inmortalidad, se afirma la materialidad total del cuerpo humano, además del cuerpo humano, por tanto, animado por el alma. Entonces, hay que recordar algunas ideas básicas. Para los creyentes, la fe en la inmortalidad, que vamos a ver luego, y la resurrección, consecuencia de la redención de Cristo, es el eje central de la fe cristiana. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Por tanto, si Cristo ha resucitado, quiere decir que no se muere del todo. Morimos del todo, pero no todo. O de todo, pero no del todo, sería mejor decirlo, porque aunque el cuerpo realmente muere con la separación del alma, se convierte en ceniza, como sabemos muy bien, sin embargo sigue habiendo una relación trascendental del espíritu a ese cuerpo que ha animado, que permitirá luego la resurrección final cuando llegue el momento de la resurrección de los muertos al final. Por lo tanto, cuidado con esta cultura del uso y tiro, que es un poco lo que estaba de moda, ¿no? Como si el cadáver no es un bolígrafo para decir ya lo usé, lo tiro y se acabó. No, hay que recordar que se trata de algo muy importante que hemos de tener siempre en cuenta los cristianos. Vamos a hablar hoy, continuando
con el tema que habíamos iniciado de la muerte y de dónde vamos después de la muerte, qué pasa con nosotros después de la muerte. Y pues ya sabemos que la fe cristiana nos enseña con toda claridad que la muerte define la suerte eterna del hombre. Para el bautizado, la muerte no es ya una desgracia, es algo más que un suceso biológico. Muere el hombre como hombre, muere el hombre todo, pero como he comentado ya, no del todo. Habíamos recordado cómo la Sagrada Escritura nos recuerda: acuérdate de las postrimerías, de que hay una muerte, una inmortalidad, un juicio, por lo tanto, sobre la bondad o maldad de lo que hemos hecho, un examen sobre nuestras obras de misericordia o no precisamente de misericordia. Está el purgatorio, está el infierno y está el cielo, más luego la resurrección, etc. Todo esto es un poquito lo que conviene que analicemos para tener una idea clara, porque en estos momentos hay muchos que las tienen muy confusas, incluso cristianos. Por tanto, vamos a tocar un poquito el tema, después de haber hablado de la cremación, el tema de la inmortalidad. La inmortalidad es una consecuencia de que Dios ha querido que tengamos una permanencia y un destino que llamamos eterno. La inmortalidad está en la Sagrada Escritura, está en la razón de los hombres. Es de fe, doctrina de fe, que el hombre consta de dos realidades esenciales que conjuntamente forman una sustancialidad que es el ser humano, cuerpo y alma. No son accidentales, son reales, que producen una sustancia que es el hombre, que es la persona. Es, como habíamos comentado en alguna ocasión, una biunidad, no una dualidad de dos sustancias que se juntan accidentalmente, no. El cuerpo solamente es cuerpo cuando está animado, si no es cadáver. Y el alma, aunque es personal, no es persona, según Santo Tomás, como habíamos comentado, mientras no recupere de nuevo el cuerpo con el que jugó y se jugó la vida eterna en el tiempo. Por eso vamos a ver algunos errores que hay en este terreno, pero que quede claro que no hablamos de dualismo, sino de una dualidad, cuerpo y alma, soma y psique, cuerpo y espíritu. Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué errores hay aquí? Hay muchos errores, los vamos a ir viendo. Por lo pronto, un error antiguo es un espiritualismo exagerado. Es decir, no dar importancia al cuerpo, pensar que el cuerpo es la cárcel del alma. Es un poco la idea que aparece de una u otra manera en Platón, aparece también en los origenistas, aparece también en Descartes, en lo que hablan más bien de una dualidad. El cuerpo es la cárcel. Esto para los poetas está muy bien, pero para la filosofía no está nada bien. El cuerpo es la cárcel del alma, otros dicen que es la sombra del alma, etcétera, etcétera, etcétera. Otros han llegado a hablar, apoyándose, en cierto modo, en una exégesis no correcta de la Sagrada Escritura, de un tricotomismo, por ejemplo, de que el hombre tendría tres partes esenciales, que serían el cuerpo, el alma animal y el alma espiritual. El Concilio VIII de Constantinopla, del siglo IX, 867-870, afirmó que el hombre es unam animam rationalis et intellectualis avere hominem, es decir, el alma espiritual es el principio de la razón, del alma racional. No es que haya varias almas, es que el alma tiene dentro del hombre una triple función: animar al cuerpo, dar vida al cuerpo, y una doble función también en el espíritu. Se habla a veces de espíritu alto, espíritu superior y espíritu inferior. Cuando se trata de abrirse con la razón a las cosas del espíritu, al mundo de las ideas, al mundo de la filosofía, al mundo de la teología, al mundo de la ciencia, esa labor la hace el cuerpo, la inteligencia concretamente, con el espíritu. Pero también el espíritu es trascendente, no se limita a la cosa corporal, sino que además está abierto a todas las posibilidades que Dios le dé, y entre ellas a recibir la gracia e incluso a llegar a ser
un alma contemplativa, no solamente un alma que hace oración, un alma que reza, un alma que vive, que come como es el alma vegetativa. El alma humana tiene esa triple función, vegetal y animal, y al mismo tiempo humana y espiritual hasta divina. Tenemos una capacidad de trascendencia maravillosa. Algunos han hablado de tricotomismo, como comentaba, pero es porque en el fondo no se ha entendido muy bien la exégesis. Muchas veces en la Sagrada Escritura aparece, para definir al hombre se dice el alma, y a veces con el cuerpo se define también todo el hombre, porque está incluyendo esa unidad sustancial maravillosa que es cuerpo y alma, que es como sabemos que funciona el individuo humano, ¿no? De hecho, la Sagrada Escritura nos habla de todo esto. El alma espiritual es el principio de la vida espiritual, como lo es también de la vida animal, como lo es de la vida vegetativa y de la vida sensitiva. En el Génesis leemos: formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su rostro el aliento de vida. Es una forma poética maravillosa de indicar cómo Dios ha intervenido en el hombre para hacerlo hombre, dándole una vida a base de un alma, no solamente capaz de darle la vida vegetativa y la vida sensitiva, sino la vida intelectiva e incluso, dando un salto más, la espiritual. Es una cosa muy bonita. Formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su rostro el aliento de la vida. Y en el libro de Eclesiástico leemos: el polvo retorna a la tierra de donde salió, y el espíritu a Dios que le dio el ser. Aquí claramente el Antiguo Testamento nos habla de cómo la vida última nos la ha dado Dios. Y después de muertos, el espíritu que nos dio Dios no muere, porque es espíritu y retorna a ese Dios que nos lo dio, para ser castigado o para ser beatificado, como veremos después. Por tanto, esa distancia o esa distinción de alma vegetativa, alma animal, alma espiritual, no dividen ni suponen tres almas distintas en la persona humana, sino un alma que tiene esas tres funciones específicamente humanas, porque son del hombre, en el hombre concreto, ¿no? Por eso es de fe que el alma racional es la forma del cuerpo. Esto se dijo en el Concilio de Viena, 1311, sit forma corporis per se et essentialiter. Es decir, el alma es la forma del cuerpo per se y esencialmente. El cuerpo solo es cuerpo humano cuando tiene un alma racional que le da la vida. Y por el alma tiene el cuerpo sensación y tiene vida. De ahí que es muy importante la individualidad, porque va a ser en cierto modo la base de la inmortalidad. Y la inmortalidad no se entendería si el alma no fuera individual, contra todas esas cosas que hemos visto, de almas que van pasándose de cuerpo en cuerpo y de cuerpo en cuerpo y de cuerpo en cuerpo y no saben nunca cómo parar, ¿no? Cada hombre posee un alma individual e inmortal. Esto es de fe, por el Concilio de Letrán V, 1512. Condenamos y reprobamos a todos los que afirmen que el alma intelectiva es mortal. Esto ya lo dice clarísimamente ese concilio. Además, se afirma también que es una sola en todos los hombres. Esto es equivocado, lo atacó el concilio condenando a los filósofos que en la Edad Media afirmaban que teníamos un alma para todos, una mente para todos. Esto es típicamente averroísta, una mala interpretación de Aristóteles, contra el monopsiquismo averroísta. La individualidad es presupuesto de la inmortalidad personal. Es muy bonito ver cómo en la Sagrada Escritura hay muchos pasajes, luego veremos algunos, donde se nos habla de esa inmortalidad del hombre. Por ejemplo, en el libro de la sabiduría, Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Esto es fortísimo. Viene a completar lo que sabemos por el Génesis, cuando nos dice que el hombre ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. A su imagen, porque tenemos lo que es espiritual. No puede ser, Dios no es material, por tanto, no podemos ser imagen de Dios materialmente hablando. No, eso es lo que tenemos de animal. Pero, en cambio, sí, algo que no tienen los animales: la inteligencia, la voluntad y la libertad. Ahí es donde, en ese nivel,
el hombre es imagen de Dios. Y semejanza, porque Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza, por la gracia. Entonces realmente no somos Dios, pero que veas algo así, somos divinos. Esto es una cosa como muy bonita que no debemos perder nunca. Por ejemplo, Dios creó al hombre para la inmortalidad y le hizo a imagen de su propia naturaleza. Sabiduría 2:3. Recordemos la frase durísima y clarísima del Señor en San Mateo, capítulo 10. No temáis a los que matan el cuerpo, que el alma no pueden matarla. Aquí vemos claramente contra los que dicen que es una cuestión griega y tal, como la división cuerpo y alma la usa el mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. El alma no la podemos matar. Podemos matar al hombre, pero el alma subsiste porque es espiritual y no la matan las balas, ni los cuernos de chivo, ni los cuchillos, ni los palos, ni los golpes. Eso es una cosa maravillosa. Por tanto, es también muy bonito ver cómo el cristiano, que es Pablo, desea, dice él, morir. ¿Por qué? Porque quiere estar con Cristo. Es decir, él sabe que hay algo en él que le va a permitir estar con Cristo. Por eso desea morir, no por morir, sino para estar realmente con Cristo. Por eso, lo que llaman, es un nombre muy raro, que aparece de vez en cuando, el netopsiquismo, que es un poco la postura de los que niegan, de los que afirman la muerte del alma. Ante esto tenemos que decir que la Sagrada Escritura desconoce por completo la muerte del alma, la desaparición del alma, por completo. Esto no es cristiano y hay que decirlo con toda claridad. ¿Y después qué sigue? Pues sigue el juicio particular. Inmediatamente después de la muerte tiene lugar el juicio particular en el cual el fallo divino decide la suerte eterna del fallecido. Esto no es una doctrina así declarada de fe dogmáticamente, pero sí es doctrina pues próxima a la fe, nos dicen los libros de teología. Por lo tanto, tenemos un poquito que mandar a volar todas esas teorías, por ejemplo, el milenarismo, que algunos se apoyan en Apocalipsis 21, ahí parece ser que un poquito un historiador católico, Papías, de aquellos tiempos, Tertuliano, siglo III, Justino, siglo III, Ireneo, siglo III, todos estos apologistas, pues no tenían todavía las ideas claras. No había sido todavía declarado ningún dogma de fe, no estaba explicado filosóficamente todavía, pero se daban cuenta de estas cosas y a veces, cuando trataban de explicarlo, pues no lo hacían tan bien como lo podemos hacer ahora, que tenemos las doctrinas muy claras de lo que es la persona, lo que es el sujeto, lo que es el ese, lo que es el adese, todo este tipo de cosas lo tenemos bastante claro, pero en aquella época no se tenían. Por eso hay que ser un poquito como, digamos, tolerantes con ellos, comprendiendo que no tenían la terminología que tenemos nosotros hoy. Tampoco se puede aceptar el hipnosoixiquismo, que son aquellos hombres, o tienen la postura de aquellos pensadores que piensan que el alma no tiene una realidad personal, sino que hay como una especie, ellos hablan de un sueño anímico. El alma sería como una ensoñación, como un sueño, no pueden explicar más porque, claro, no pueden acudir a la materia, no pueden acudir como nosotros al espíritu, y entonces se quedan en un sueño anímico. Pues eso tampoco es cristiano. Y tampoco lo es el netopsiquismo, que es afirmar que el hombre muere todo. Concretamente, el alma muere también. Hablan de la muerte formal del alma y que ésta resucitaría con el cuerpo. O sea, moriría cuerpo y alma y la resurrección sería de cuerpo y de alma. Esto se le han achacado a Rosmini. Yo la verdad no lo he estudiado muy a fondo y no lo puedo asegurar. Otros, los rosminianos, dicen que es una mala interpretación de Rosmini. Sé que le han levantado muchas de las cosas que dijeron a Rosmini modernamente, pero de todas maneras lo que está claro es que si lo dijo está muy mal y si no lo dijo, pues qué bueno, ¿no? Por tanto, aunque no se ha definido no se ha definido dogmáticamente que los difuntos, los muertos, inmediatamente después de la muerte, vayan al purgatorio o al cielo o al infierno, el Concilio de León y de Florencia lo afirman, y lo mismo Benedicto XIII contra la doctrina privada de Juan XXII, que como teólogo privado, aunque luego al final se arrepintió y el Papa siguiente lo rectificó, pensaban que no había visión beatífica hasta el final del juicio, o sea, después del juicio final. La Sagrada Escritura nos habla, por ejemplo, de esa escena del Lázaro
y Epulón, de cómo pues unos están ya en el paraíso, otros están en el infierno. Nos hablan del buen ladrón. Fíjense, el Señor antes de morir, por tanto antes de que propiamente la resurrección esté ya hecha, le dice, sin embargo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El cuerpo no iba al paraíso, por tanto tenía que ser el alma. Bueno, todo esto nos lleva un poquito a preguntarnos qué pasa con esto de la inmortalidad, que es un poco el tema que yo quiero, más bien quiero desarrollar en el día de hoy, porque me parece que es muy interesante, todo es interesante, tener ideas claras sobre esto. Y aquí, ¿qué podemos empezar diciendo? Pues como siempre, siguiendo la tradición de primero decir los que no están de acuerdo y luego ver por qué hemos de estar de acuerdo con lo que hay que estar de acuerdo, aparecen una serie de, sabemos modernamente, una serie de filosofías o de sistemas filosóficos o de corrientes filosóficas, lo podemos llamar como ustedes quieran, que no están de acuerdo con nosotros. Por ejemplo, en primer lugar, todo el materialismo, cualquier tipo de materialismo, tiene que negar la existencia del espíritu o confundir el espíritu con la materia. Es decir, que el espíritu es un epifenómeno de la materia, que es lo que dicen los marxistas. Entonces, el materialismo marxista y el socialismo marxista niegan la sustancia espiritual del alma como tal. Junto al marxismo está el existencialismo, ciertos existencialistas no católicos, que identifican el ser con el tiempo, o con el aparecer, o con el acontecer, dentro siempre del a priori, espacio y temporal. Para los que no conocen la filosofía, cuando hablo de a priori, quiere decir que no tiene un fundamento en la realidad. A priori es lo que se afirma sin contar con la realidad. En cambio, a posteriori es el concepto que yo saco de la realidad. Parto de la experiencia para llegar a la realidad. Pues bueno, estos señores parten del espacio y del tiempo, pues ahí está, no saben cómo viene, pero ahí tenemos el espacio y tiempo, es un a priori, entonces lo confunden con eso. Igual, también el positivismo y el empirismo, en sus diversas formas, se oponen radicalmente. Positivismo es lo mismo que empirismo, pero en el siglo XIX. Positivismo dice, no existe más realidad que lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Lo que toco, lo que palpo, lo que huelo, lo que puedo científicamente demostrar o tocar que está ahí. Eso es el positivismo. Y el empirismo, pues es el positivismo un poco de los que dicen que todo el conocimiento nos viene de la empiria y no dan más realidad que al espacio y a lo que contiene el espacio, que es la materia. Por ahí van por ahí, ¿no? Estos se oponen radicalmente a la noción de lo espiritual. Desgraciadamente, cuando algunos teólogos quieren partir o de alguna manera utilizar estas filosofías para explicar, según ellos, mejor lo que es difícil de explicar en la teología tal como la hemos entendido siempre o casi siempre los católicos, como quieren hacer creíble para el hombre moderno, entonces pervierten el contenido de no pocos dogmas y se cargan la revelación en general. Absorben el objeto de la esperanza cristiana en la evolución histórica y en el progreso político-social del mundo, resuelven la moral en el derecho en la economía. En la economía acaba siendo un capitalismo salvaje, como sabemos muy bien, y acaban negando los ángeles, acaban negando los demonios, acaban negando el purgatorio y deforman o llegan a deformar esencialmente verdades fundamentales incluso del mismo orden natural, asequibles en sí mismas a la razón, aunque por su importancia para la salvación hayan sido reveladas sobrenaturalmente. Sabemos que Dios ha dejado a la razón una serie de verdades que llamamos los presupuestos de la fe, preámbula fidei, el hombre puede alcanzar con sus solas fuerzas. Pero además, para ayudarnos, el Señor lo ha confirmado con la revelación. Bueno, entre estas verdades está, por ejemplo, la espiritualidad del alma. Veremos luego por qué el alma es espiritual. Y también, consiguientemente, la inmortalidad del alma humana. Como estaba comentando, hay lo que llamamos unos preámbula fidei que se niegan por estos señores que comento que niegan la espiritualidad del alma, que son, por ejemplo, los materialistas, los marxistas, por supuesto, los empiristas, los estructuralistas, los positivistas, por supuesto también los seguidores de Hitler, los nazistas. Todos estos de una u otra manera niegan la espiritualidad del alma y se cargan, por lo tanto, un montón de verdades de fe, que son las que tenemos que defender. Para concordar estos graves errores con la fe, algunos con palabras tradicionales
las usan para, no creo que lo hagan con mala intención, buscan una explicación que les parece más razonable y acuden con frecuencia a ciertas distorsiones de interpretación exegética. Algunas veces van a la exégesis, y ya sabemos que hay una exégesis racionalista, liberal, que se debe fundamentalmente a los protestantes, que, fundados exclusivamente en la palabra y sin tener en cuenta el contenido de la palabra, muchas veces llegan a errores terribles como el modernismo, la desmitización bulmoniana y sus derivadas. Por ejemplo, dicen que en lugar del alma, en lugar de la inmortalidad del alma, que sería para ellos solamente una concepción platónica, idealista, indebidamente introducida, dicen algunos, por los santos padres, al utilizar la filosofía pagana en su exposición de la filosofía cristiana, judía, sería más propio hablar, por ejemplo, de resurrección del hombre. Esto está muy de moda ahora, ya lo habíamos comentado. No resucita el alma, resucita el hombre, cuerpo y alma. No hay muerte del cuerpo y inmortalidad del alma. Hay muerte del todo el hombre, que resucitará al final. Y luego, como no hay final, entonces dicen que resucita inmediatamente. La parusía es inmediatamente la muerte, ¿no? Hay una frase tremenda, que es, por ejemplo, de Bullmann, el autor de la desmitologización, Rudolf Bullmann, que estuvo de moda en los años 40, tuvo su apogea en los años 50 y prácticamente pues hoy ya está en decadencia, por no decir que ya está en la tumba. Este hombre decía, el hombre resucita muriendo. Todavía hay protestantes por ahí que cuando muere alguna persona, al no decir, no recen, ya resucitó, lo enterramos, le echamos agua bendita, ya resucitó. Bueno, pues por ejemplo, dije que es mejor hablar de resurrección del hombre. El alma separada sería para ellos un mito. Con la muerte moriría el hombre, sin más, el hombre entero. Y lo que hasta ahora se llamaba inmortalidad del alma no sería más que un modo de expresar la futura resurrección. O sea, cuando hablamos de la inmortalidad del alma, estamos hablando de la resurrección del hombre, ¿no? Son dos cosas realmente diferentes. Bien, entonces, a esto se podría, algunos dicen que no se puede hablar de un intervalo, ya que al morir y no haber conciencia de sí, no habría tiempo ni historia para ese hombre. O bien, según otros, se entraría en una barbaridad. Lo que debemos hacer, rompen la individualidad. Se entraría en una especie de conciencia colectiva. Así como Averroes hablaba de un entendimiento agente que era común para todos los hombres, pues esto sería un poco como el alma de todos los hombres. Entonces, el alma del hombre entra en un colectivo que no se sabe muy bien qué es un ser cósmico, es un ser, por ejemplo, vamos a decir una tontería, que es no decir nada, un ser es el ser subsistente de la historia universal. Claro, esto puede tener un sentido. Ser subsistente de la historia universal. Subsistente es la propiedad que tiene la sustancia de existir por sí misma. Pero ese por sí misma es lo propio de la sustancia. Pero eso no quiere decir que exista de sí misma. Existe por sí misma y no en otro como el accidente. Pero existe porque alguien la ha hecho. Porque el es no surge de la nada, ni de la, como dicen ahora, de la burbuja cuántica, como dice ese pobrecito hombre que se ve que mentalmente ya no está muy bien, que hay que pedir por él porque está pues en una silla, él va perdiendo facultades y cada vez dice más tonterías. Entre ellas ahora de que no hace falta hablar de Dios, no dice que lo niegue, porque tampoco lo niega, pero dice que la creación se explica perfectamente una burbuja. Preguntémonos qué es la burbuja, de dónde viene la burbuja, en qué consiste la burbuja. Porque resulta que el primer explosivo era toda la materia del universo en un átomo a 25.000 grados de temperatura. Caray, eso no es una burbuja. Eso es la presión de todo el universo antes de la explosión del Big Bang. Entonces, el asunto es un poco bueno. Estos errores son bastante más graves de lo que a primera vista puede parecer, porque lo que en ellos se niega de modo total es lo que es la espiritualidad del alma, por lo que ésta es inmortal. Se niega así, más o menos implícitamente, esto es muy importante, que haya acciones humanas que no estén determinadas por las leyes biológicas. Y se termina, como de hecho ha sucedido ya, negando la verdadera libertad humana, la responsabilidad personal, incluso ya no hay pecado, porque pues si no hay libertad, porque como dicen también los partidarios de que el pecado original ha destrozado por completo la naturaleza, como lo hemos visto ya, el caso de Lutero, se explica muy bien lo que puede decir, por ejemplo, Mao Zedong,
y que además lo dice presumiendo. Podemos presumir de que en el marxismo no hay conciencia. No hay conciencia. ¿Qué decía Nietzsche? Nietzsche decía que no hay hechos morales, sino calificación moral de esos hechos. Pero los hechos no son morales. No hay nada ni bueno, ni malo, ni feo, ni nada. Nada. Es lo que tú dices que la cosa es. Esto es muy moderno. No nos damos cuenta de que aquí, aunque Nietzsche ha muerto ya hace 100 años, más de 100 años, pues realmente es lo que siguen diciendo algunos señores. Ya no dicen que es de Nietzsche, porque Nietzsche está enterrado. Pero esto conviene un poco tenerlo en cuenta porque no se trata de cuestiones de detalles. Se trata de un ataque directo a los fundamentos mismos de la religión. No lo olvidemos. Ataque directo. No quiero localizar las cosas, pero recordemos lo que acaba de hacer Obama. Suprimiendo la nunciatura, más bien, la embajada de Estados Unidos en el Vaticano. La razón que ha dado es que cuesta 1,4 millones de dólares al año. Lo que no dice es las ventajas que tiene. Y que en el fondo es una bofetada a el Papa y a la Iglesia Católica porque no estamos de acuerdo en sus mamarrachadas, porque son mamarrachadas, irracionalidades auténticas, antidemocráticas, totalmente totalitarias y dictadores de un señor que presume ser el presidente de una nación democrática. Esa es la realidad. Y hay que decirlo cara a cara y no tener ningún miedo a decirlo. Es un salvaje este hombre, es un tonto, es irracional. Pero bueno, no es ahora, no hace falta demostrarlo, con las cosas que dice ahí están. Hay quien lo ha hecho muy bien. Hay un profesor de la Universidad de Notre Dame que ha sacado un artículo que ha sido publicado en varios países explicando las razones por las cuales es las 10, 15 o 20 razones por las que Obama no sabe dónde está. Y qué bueno que está perdiendo publicidad a manos. ¿Quién lo mantiene? Parenhood. Que eso lo consiguieron, presumieron que lo habían ellos hecho ellos presidente con sus 18 no sé cuántos millones de dólares que encontraron para su campaña. Y los masones, y también, por supuesto, los que están con esto Parenhood, que son todos los homosexuales, todas las lesbianas, es decir, la flor innata de la sociedad actual. Y si no pensamos como ellos, ni nos hacen caso. No nos hacen caso. Para ellos no existen más que ellos. Ellos son los que tienen la razón, aunque se cargan los hechos. El gran problema de estos señores es que niegan el principio de realidad. Esto hay que decirlo con toda claridad. Y el señor que niega el principio de realidad es un irracional. ¡Irracional! Y un señor que ataca la razón, ataca al humano. Y por lo tanto hay que condenarlo y meterlo en la cárcel, porque es un problema para la humanidad. Hace daño a la humanidad. Esto no se atreven a decirlo, pues no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. No lo voy a decir en público porque se van a escandalizar. Porque no tienen lo que tenemos los hombres debajo de la cintura. Me han entendido, ¿verdad? Y si no, peor para ustedes. Esa es la realidad. Y no estoy enojado. Es que estas cosas sacan de quicio porque me molesta la irracionalidad. Con una persona que razona puedes discutir, puedes hablar. Pero una persona que impone antidemocráticamente la irrealidad, no se puede, con esa no se puede razonar. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Apoyarse en las conclusiones de la ciencia. ¿En qué ciencia? La ciencia no dice esas barbaridades. La ciencia no dice que un niño no sea un niño en el vientre de su madre. Lo dice exactamente lo contrario. Y lo mismo la verdadera ciencia. En primer lugar, hay que afirmar que el hombre está compuesto de cuerpo y alma espiritual. Y es inmortal. Esa es la fe de la Iglesia. Y no puede negarse sin herejía estas verdades tan sencillas, que han sido definidas por el Concilio Laterano V. Hoc sacro approbante concilio damnamus et reprobamus omnes asserentes animam intelectivam mortalem esse. Que traducción quiere decir, este santo concilio aprueba, daña y reprueba a todos los que aseguran que el alma intelectiva es mortal. Está, por lo tanto, definiendo lo contrario. Esa inmortalidad se deriva de la espiritualidad. Homini spiritualis atque immortalis animus ines. Esto es de Pío XI en la encíclica Divini Redentoris. Y en esa espiritualidad e inmortalidad
es donde radica precisamente la dignidad humana. La razón la demuestra. Con la sola razón puede demostrarse la espiritualidad e inmortalidad del alma. A propósito de esto, podíamos un poquito recordar que, antes de que se me vaya a olvidar, lo voy a decir, pues el razonamiento que decía así incluso Santa Teresa, ¿no? ¿Por qué el alma es inmortal? Bueno, pues el alma es inmortal, ¿por qué? Porque el alma es simple. Lo simple es indescomponible. Lo indescomponible es imperecedero. Lo imperecedero es lo que llamamos inmortal, porque no puede perecer. Como no tiene partes, no se puede descomponer. Y si no se puede descomponer, no se puede matar. Podemos matar, podemos destrozar todo lo que tiene partes. Pero lo que no tiene partes no se puede destrozar. Realmente, entre los, llámalos como quieras, personas que piensan de esta manera, están unos simpáticos protestantes, como de costumbre. Por ejemplo, niegan la llamada escatología o estado intermedio al Taos. Estange, el hombre perece completamente. Karl Barth, la muerte coloca al hombre fuera del tiempo. El hombre, al morir, es ya la parusía. Boros, que ha escrito un libro que ha sido muy leído, que sigue en parte a Karl Rahner, habla de una mera pervivencia de un núcleo personal, pero no nos dice lo que es ese núcleo personal. Rudolf Bultmann, ya lo hemos comentado, el hombre resucita muriendo. Claro, esto choca con la sepultura de Jesús. Los 3 días de la muerte de Jesús, si resucita inmediatamente, ¿dónde queda la resurrección de Cristo? El descenso a los infiernos desaparece. La resurrección al tercer día desaparece. ¿Hoy estarás conmigo en el paraíso? Pues sí, el alma sí estaba con el paraíso. Todo esto nos hace ver lo preocupante que es este modo de pensar. Y vuelvo a recordar, aunque es verdad que algunas veces en la Sagrada Escritura la palabra carne significa el hombre completo, toda carne es seno, por ejemplo, dice Isaías 40, el verbo se hizo carne, el verbo se hizo hombre, el verbo se hizo carne, o sea, era espíritu, era Dios, se hace carne, se refiere únicamente al cuerpo y no al alma, aunque a veces se utilice en las dos maneras. Creo en la resurrección de la carne, se refiere exclusivamente al cuerpo, para que creamos que en esta dualidad del hombre, alma y cuerpo, solo el cuerpo muere y vuelve al polvo de la tierra. Y he dicho dualidad en el sentido de biunidad, para que nos entendamos. Solo el cuerpo muere, solo el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, solo el cuerpo se crema, el que fue formado mientras el alma permanece incorruptible e inmortal. Así lo decía el Catecismo Romano. También en este punto hay un progreso en la revelación divina, que llega a su plenitud en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, nada de dualismo, sino de dualidad. El cuerpo es el cuerpo y es el que muere. La persona muere como todo, pero no en el alma. El alma sigue siendo personal, no podemos explicarlo muy bien, pero ahí está, ¿no? El hombre está con cuerpo y alma, de materia y espíritu, el alma es el principio vital, forma del cuerpo, principio de su animación y de las operaciones vegetativas y sensitivas. Pero hay en el hombre operaciones no materiales o corpóreas en sí mismas, por lo que ese principio vital, el alma, tiene también una realidad que no depende de su ser del cuerpo al que informa, es una forma espiritual, capaz por sí de subsistir sin el cuerpo, al bien, mejor dicho, está ordenada al cuerpo. ¿Para qué? Para darle vida al cuerpo. Por eso la muerte es cuando el alma deja de informar, es la forma del cuerpo. ¿Por qué es forma? Porque informa al cuerpo, le da vida al cuerpo. Al separarse, el cuerpo ya no tiene gasolina que le dé la vida, perdió la forma, que es inmortal, como sabemos. Por eso, todo esto está en la Sagrada Escritura, muy bien, en la Sagrada Escritura hay muchos textos en los que, por ejemplo, utiliza la palabra alma para designar al hombre completo. Son abundantes los testimonios bíblicos. Por ejemplo, Deus creavit hominem in exterminabilem et ad imaginem similitudine sue fecit illum. Dios creó al hombre inextinguible, inexterminable. El hombre como persona va a ser inexterminable, va a resucitar. Y en la muerte ya sabemos lo que pasa. Revertatur pulvis interram suam unde erat,
et spiritus redeat ad Deum, quidedit illum, lo hemos comentado antes, Eclesiástico 12. La resurrección es, en consecuencia, volver el alma a informar el cuerpo. Así, por ejemplo, cuando Elías invoca a Dios para que resucite al hijo de la viuda de Sarepta, dice: Domine Deus meus, revertatur obsecro anima pueri huius, in viscera eius. El alma de este niño, métela otra vez en las vísceras, en el cuerpo. Es un ejemplo clarísimo en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, como sabemos muy bien. Jesucristo muchas veces se refirió expresamente a la inmortalidad del alma humana. Hemos comentado ya: no lite timere, no tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo. Anima autem non possunt uccidere. El alma no pueden matarla. Y cuando el buen ladrón, lo hemos comentado, dirige al Señor su petición: Domine, memento mei cum veneris in regnum tuum. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor le dice: hoy, no mañana, ni pasado, hoy estarás conmigo en el paraíso. El cuerpo de Cristo estaba en otro sitio. El alma, ya sabemos, claro, el alma de Cristo estaba también en muerto, está separado del alma, pero el cuerpo sigue de Cristo esperando la resurrección. Eso es muy difícil de explicar, pero es una realidad. Mucho más difícil es explicarlo con otras palabras. Odie mecum eris in paradiso. Por lo tanto, la resurrección futura es de la carne, del cuerpo, no del alma, ya que ésta nunca muere. Resurrectio, os lo dice un padre de la Iglesia, San Epifanio, y así, mientras el cuerpo muere y se corrompe, el alma del justo vive en el paraíso con la vida intelectual que le es propia. Es decir, como el alma tiene sus potencias, que son memoria, entendimiento y voluntad, la memoria, el entendimiento y la voluntad, potencias del alma, siguen en el alma que no ha muerto. Esto es como muy importante tenerlo en cuenta. De ahí que, aparentemente, podríamos pensar que sustituir la inmortalidad del alma por la resurrección final de todo el cuerpo, como quieren algunos protestantes, puede parecer más sencillo, o puede parecer a lo mejor más inteligible, más asequible, pero además de que es herejía, es herético, se ataca el fundamento de la religión y de la misma moral natural, y se tiende a reducir la vida y misión de la Iglesia a una dimensión puramente temporal y colectivista. Claro, si yo digo que cuando el hombre muere, muere todo, entonces ¿qué pasa con las injusticias del hombre? ¿Qué pasa con todo el mal que ha podido hacer? ¿Y qué pasa con el bien también del hombre? Esto, como ya hemos visto ya, es la razón por la que Kant, a priori, no a posteriori, a priori, afirma la absoluta necesidad de la inmortalidad, absolutamente exigible, precisamente porque lo requiere la justicia, que en este tiempo o en esta tierra no se cumple del todo, no digo nunca, pero muchas veces o casi siempre. Por lo tanto, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Todo esto es muy importante no dedicarnos a jugar con estas cosas que son realmente tan importantes y que, pues hoy, algunos se lo toman un poco a broma o no le dan demasiada importancia y naturalmente que están cargándose puntos básicos de la escatología cristiana. De ahí la importancia que tiene el que pensemos en estas grandes verdades, pero pensar cristianamente. La muerte no nos tiene que dar miedo. Esto es muy importante y lo quiero recalcar porque mucha gente me dice: ¡ay, padre! No puedo pensar en la muerte sin asustarme. No puedo pensar en la muerte sin acongojarme. Recuerda aquello: letatus sum, quia diserum mi in domo Domini ibimus. In domum Domini ibimus. Estoy muy contento porque me han dicho: vamos caminando hacia la casa del Señor. La muerte es una maravilla porque nos enseña a amar y vivir la verdad, porque la muerte es el momento de la gran verdad. No lo olvidemos. Por eso debemos preguntarnos, lo he repetido muchas veces, lo que hacían aquellos medievales. Quid hoc ad eternitatem? O si prefieres, más latín todavía, quid ad eternitatem? Esto que estoy haciendo ahora, esto que estoy haciendo yo ahora, ¿de qué me sirve para la eternidad? Espero que me sirva para la eternidad. Por eso lo estoy haciendo. Y lo que estás haciendo tú, igual. Entonces, hay que preguntárselo tanto. Dinumerare
nos dice la Sagrada Escritura, dies nostros, nos han contado los días. Estos días leíamos también al profeta Daniel y cómo le cuenta las 40 al emperador, vamos a llamarlo así, y le dice, tu tiempo ha sido medido, y la medida no está bien, tu tiempo ya está partido, tu reino se va a partir, y está recordándole que hay un hacer en el mundo para merecer o desmerecer en el otro. Por eso lo que importa no es el morir, sino el mal morir. Y por eso me encanta, y lo he repetido miles de veces, la frase de Tertuliano, que somos una raza de hombres preparada para morir en cualquier momento. No vayamos a hacer el ridículo a la hora de la muerte. No vayamos a hacer el ridículo, hay que morir con dignidad. Todos vamos a morir, como hemos comentado. Se muere una sola vez, no sabemos cuándo. Mors certa, hora incerta, lo hemos comentado también. Todo esto nos ayuda realmente a prepararnos para la inmortalidad, porque en el fondo ese es el problema. Te leo unas palabras que le impresionaron mucho a Santa Teresa cuando llegó a Salamanca buscando un lugar para hacer el convento y se encontró en el hospital anejo a la iglesia de San Julián en Salamanca. Había un gran cartelón, por lo visto, que decía: quienes dan consejos ciertos a los vivos son los muertos. En definitiva, te lo digo con palabras filosóficas, toda existencia no referida a la trascendencia degenera en la mentira, en lo ficticio, en el cuento, en el chisme, en lo que quieras. El Santo Padre Francisco nos recordaba el 27 de noviembre del 2013 que la vida no termina con la muerte. Quien practica la misericordia no teme a la muerte. Y decía al público: ¡felicidades! Porque son valientes. Con el frío que hace en la plaza son verdaderamente valientes. Y decía que quería terminar la catequesis sobre el credo que había desarrollado durante el año de la fe, que concluía, y decía: hay una forma equivocada de mirar la muerte. La muerte nos afecta a todos y no se interroga de modo profundo, especialmente cuando nos toca de cerca o cuando afecta a los pequeños, a los indefensos, de una forma que nos resulta escandalosa. Siempre me ha afectado la pregunta: ¿por qué sufren los niños, los inocentes? ¿Por qué mueren los niños? Si no tenemos una creencia firme en la eternidad, en el más allá, si vemos la muerte como el final de todo, entonces aterroriza, asusta, se transforma en amenaza que rompe todo sueño, toda perspectiva, como algo que rompe todo tipo de relación. Esto sucede cuando consideramos nuestra vida como un tiempo encerrado entre dos polos, el nacimiento y la muerte. Ya, no hay más. Nacer y morir. Pues no, hay mucho más. Hay mucho más. Cuando se vive como si Dios no existiera, entonces es cuando vienen estas preocupaciones. Esta concepción de la muerte es típica del pensamiento, como hemos visto, ateo, materialista, que interpreta la existencia como un encontrarse casualmente en el mundo. ¿A dónde vas? A la nada. ¿Y qué es la nada? La nada. ¿La nada de qué? ¿Qué es aquello de lo cual la nada es lo contrario? El ser, la existencia, la vida y la eternidad. Este es el punto clave. Existe también un ateísmo práctico, que es un vivir, es hacerse tonto, viviendo exclusivamente para los propios intereses y las cosas terrenas. Si nos dejamos llevar por esta visión errónea de la muerte, no tenemos otra opción que la cultura de la muerte. Negarla o de banalizarla, para que no nos dé miedo. Pero a esa falsa solución se revela el corazón del hombre, ese infinito deseo que tenemos todos de eternidad, esa nostalgia de lo que no tenemos. Entonces nos preguntamos cuál es el sentido de la muerte. El Papa lo decía muy bien. Esta sed de vida encuentra una respuesta real y confiable
en la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús no solo da la certeza de la vida después de la muerte, sino que ilumina también el misterio mismo de la muerte de cada uno de nosotros. Si vivimos unidos a Jesús, fieles a Él, seremos capaces de afrontar con esperanza y serenidad el paso de la muerte. Por eso la Iglesia de hecho reza: si bien nos entristece la costumbre de tener que morir, si bien nos entristece la certidumbre de tener que morir, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, nos consuela. Una bonita oración de la Iglesia es esta: una persona tiende a morir como ha vivido, se vive como se muere. Si se vive bien, se muere bien. Y si se vive mal, si se muere cristianamente, también se muere bien. Yo no he visto a nadie que haya muerto mal siendo católico. Y he visto a muchos católicos que no vivieron bien, pero que a la hora de la muerte han muerto muy bien, gracias a Dios. Eso es un enorme consuelo. En definitiva, quien practica la misericordia no teme a la muerte. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba hambriento y me disteis de comer, sediento, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bien. Quien practica la misericordia no teme a la muerte. Y luego el Papa decía: ¿estáis de acuerdo? ¿Lo decimos juntos para no olvidarlo? Quien practica la misericordia no teme a la muerte. Otra vez, más alto. Quien practica la misericordia no teme a la muerte. ¿Y por qué no teme a la muerte? Porque la mira a la cara en las heridas de los hermanos y la supera con el amor de Jesucristo. Si abrimos la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón a los que tenemos alrededor, a nuestros hermanos más pequeños, a los más pobres, a los más necesitados, que a veces pueden ser los más intelectuales, entonces también nuestra muerte se convertirá en la puerta que nos introducirá en el cielo, en la patria bienaventurada hacia la que nos dirigimos, anhelando morar para siempre con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y nuestra Madre Santa María.